Queridos hermanos, vamos a reflexionar el Evangelio de este día, martes 7, del Evangelio según San Mateo, capítulo 14 del 22 al 36. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se apartaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas». Jesús le contestó: «Ven». Pedro baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Propagaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio de ahora, donde nos habla de cómo Jesús se aparece a sus discípulos, de cómo es el milagro, que después del milagro de los panes, ellos se van en la barca a la otra orilla. Pero ¿qué sucede? Dice: entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. Pero en eso Jesús se aparece sobre las aguas. ¿Qué sucede aquí? Cuando los discípulos ven a Jesús, ellos tienen miedo y piensan que es un fantasma el que se les ha aparecido. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de caminar en la barca del Señor, de caminar día y noche en la barca de Jesús? Y tenemos mucho miedo porque no miramos a Jesús. Y ese es el temor que muchos de los que están en el mundo no pueden entrar a la barca de Jesús porque tienen miedo. Miedo del cambio, miedo de escuchar la voz de Dios, miedo de ver aquellos milagros que Jesús hace en la vida nuestra. Y por eso dice la palabra: y daban gritos los apóstoles de terror. Pero miren qué lindo, Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Jesús también te dice en esta hora: tranquilízate, no temas, soy yo. ¿Por qué tienes miedo?
¿Por qué tienes miedo de seguir a Jesús? ¿Por qué tienes miedo de la dificultad de la barca que te estás hundiendo muchas veces en tu vida y no escuchas la voz de Jesús? Es aquí donde te dice el Señor: tranquilízate y no temas, porque yo estoy contigo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús le contestó: ven, Pedro, baja de la barca. Y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. Cuando nosotros nos estamos hundiendo en nuestra vida, es cuando más Jesús te da la mano, porque también cuando estamos con el problema es cuando más aclamamos al Señor: Señor Jesús, sálvame. Esto fue, ¿y Jesús qué hizo? Darle la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy mismo también, si tú dudas de Jesús, de la existencia de Jesús, de los milagros que Él puede realizar en tu vida, te dice: ¿por qué dudas? Hombre o mujer de poca fe, yo te doy tu mano, yo te doy mi mano, dice Jesús, pero tienes que tener esa fe. No dudes de que yo estoy contigo, no dudes en ningún momento. Por eso dice: en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Creemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios para la vida nuestra, para cambiar, para sacarnos del miedo, para sacarnos del temor, para sacarnos del problema que nosotros tenemos cuando nos estamos hundiendo? Jesús te da la mano, Jesús te levanta, Jesús te dice: no tengas miedo, no seas hombre ni mujer de poca fe. Terminando, dice, la travesía llegaron a Getsemaní. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Esta es la actitud de un cristiano, que cuando estamos enfermos, acudir al Señor y decirle: Señor, como lo dice cuando nosotros estamos en la Eucaristía: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo mismo es aquí. Señor, yo no soy digno de ti, pero permíteme tocar el borde de tu manto y yo voy a sanar. Es la fe la que vale, hermano. Es lo que tú estás creyendo. Es la fe lo que te salva, es la fe lo que te levanta, es la fe lo que te libera, es la fe que te saca del miedo de seguir adelante en este camino. Es Jesús contigo, tomando y dándote la mano para que tú te levantes. Reconozcamos que Jesús está con nosotros en esa barca donde estamos viviendo. Creámosle a Jesús y levantémonos en fe y pidámosle al Señor que sane todas nuestras enfermedades. Que el Señor les bendiga. Paz y bien.